Gaur bada Zorroztu zen bigarren hitzaldi publikoa, bueno, guk geuk ez dugu hitz egingo, baizik eta antolatzaile moduan gaude. Eta, bueno, azkeneko bileretan atera den gai bat etxe bizitzarena izan da, gure ustez etxe bizitza osoan oso gai potentea da eta landu behar dugu, bueno, ikusten ari gara, zen badoen pertsona batzuk etxetik kaleratzen ari direnak, edo zailtasuna handiekin alokairuak ordaindu behar dituztenak. Eta, bueno, gai nagusitzat hartzen dugunez, gonbidatu bezala gaur 3 elkarte edo ekarri ditugu. Elkarte horiek dira, alde batetik etxe bizitza, da plataforma bat, etxe bizitzaren inguruan, etxe bizitzaren politika aztertzen dituena, gero berak hobeto esalduko du zertan datzan lana, ezta? Bigarrenez kaleratzerik ez dut desahucios, artzi conocido, eta azkeneko denboraldian lan eskerga egiten ari dana. Eta bukatzeko Bilboko okupazio bulegoa. Baita ere, etxe bizitzaren arazoari aurre egiteko okupazioak egiten duen lana edo ikuspuntua ere Bilbon badagoelako eta nahi genuelako alderdi hori ere erakustea. Orduan, lehenengo etxe bizitzatik Amaiak hitz egingo dugu, bigarrenez kaleratzerik ez aldetik Bego eta hirugarrenez Igor, Bilboko okupazio bulegotik. Hitzaldia bukatzen denean, hitzaldi bakoitza bukatzen denean, ez dugu galderarik egingo, baizik eta bukaeran zabalduko da txanda. Baina joan pentsatzen, dituzuen galderak bukaerarako. Bueno, gracias a todos por venir. Como estaba comentando antes en euskera, lo que desde Zorroztus hemos detectado en esta corta andadura es que el problema de la vivienda es uno de los problemas que más afecta en estos momentos al barrio, junto a otros problemas. Estamos teniendo desahucios, gente con muchísimas dificultades para poder pagar sus alquileres y llevar una vida digna a la vez. Y bueno, creíamos que este tema pues era bastante importante de abordar y por eso hemos contactado con diferentes asociaciones, en este caso hemos traído 3 para que nos ilustren un poquito de cuál es la situación real y en qué están trabajando cada una de ellas. Entonces hemos traído a representantes de 3 asociaciones. La primera de ellas es Etxe Bizitza, que es una plataforma, una asociación que ha estudiado un poco las políticas de vivienda actuales y dan su perspectiva de cómo poder solucionar este problema, ¿no? También viene una representante de Kaleratzerik ez, Stop Desahucios, que es una plataforma que está intentando frenar los desahucios pues, a todos los niveles, y en este caso viene la representante de todo el territorio de Vizcaya. Y por último tenemos a Igor de la Oficina de Ocupación de Bilbo, que nos dará un poco la perspectiva de la ocupación como solución al problema de la vivienda. Entonces, primeramente nos hablará Amaia de Etxe Bizitza, después nos hablará Bego de Stop Desahucios y por último Igor de la Oficina de Ocupación de Bilbo. Escucharemos a cada uno de los 3 ponentes por 15 minutos cada uno más o menos, y al final del todo se abrirá el turno de intervenciones, preguntas, etc. Entonces, ir quedándonos un poco con la copla y para el final pues preguntar a cualquiera de los 3 o dar la opinión, que seguro que surge un debate pues bastante interesante. Y nada, no me enrollo más, os dejo primeramente con Amaya y cuando quieras, Amaya. ¿Se me oye bien o...? Sí, aquí sí. Sí. Vale, bueno, gracias por venir y por invitarnos a Etxe Bizitza. Bueno, antes de nada igual comentaros un poco qué es Etxe Bizitza, ¿no? Ha dicho que es una asociación, pero en realidad somos una plataforma de asociaciones. De hecho, algunas de las asociaciones que están aquí presentes también forman parte de Etxe Bizitza. Bueno, estamos formados por colectivos, movimientos sociales y algunos sindicatos. Y lo que hacemos es tratar la vivienda un poco desde el ámbito de lo que son las políticas públicas, ¿no?, que se están llevando a cabo. Y entonces, bueno, lo que hacemos un poco es pues confrontar un poco las políticas que se llevan a cabo con lo que sería nuestro ideario para el tema de la vivienda. Siempre trabajamos un poco desde la perspectiva de que la vivienda tiene que ser un derecho y actualmente
pues en realidad se considera un bien de mercado, ¿no? Entonces, bueno, desde un poco esa perspectiva y lo que sería nuestro ideario de políticas públicas de vivienda que hemos trabajado y que luego os comentaré un poco, pues vamos confrontando un poco lo que se hace desde la administración, un poco de la comunidad autónoma, ¿no? Bueno, un poco para hacer un poco de memoria histórica de esto, pues estuvo el tema del Pacto Social por la Vivienda, que bueno, ya hace como 4 o 5 años, cuando hubo el cambio de gobierno de nacionalistas vascos a socialistas, pues pusieron en marcha un proceso que anulaba todo el proceso anterior, que había tenido cierto diálogo con los movimientos sociales, y pusieron en marcha su propio proceso de pacto social. Es un pacto que en realidad, del que en realidad los movimientos sociales nos salimos en muchos casos y que se firmó pues por más de, no sé si 20 entidades bancarias y apenas unos 12 movimientos sociales que, bueno, en su mayoría eran pues asociaciones de consumidores, ¿no? Que en realidad no trabajaban directamente el tema de la vivienda. Bueno, al salirse de allí, muchos movimientos sociales decidieron organizarse y abrir un foro en el que dialogar, que bueno, tuvo varios nombres por el camino, creo, y que bueno, básicamente pues se hizo un pacto alternativo, pues un poco desde esa perspectiva de los movimientos sociales, y se analizó el plan director de vivienda que hubo, bueno, el anterior, que son cuatrienales o trienales, que era el de 2010-2013, y sobre todo la mayor actividad, que yo recuerdo porque yo entré más adelante, fue la relativa al proyecto de ley de vivienda. Es decir, el gobierno anterior empezó todo un proceso para tener una ley de vivienda, porque es una competencia que tenemos transferida, y bueno, pues desde lo que nosotros hicimos un decálogo sobre medidas, y bueno, confrontábamos un poco las medidas que que quería llevar a cabo el gobierno local. A estos efectos, esa ley se pasó al Parlamento justo antes de convocar las elecciones, entonces se quedó paralizada, pero según han dicho el Lehendakari hace poco, tienen intención de retomar ese proyecto de ley, entonces bueno, sigue siendo válido el contraste que hacíamos. Entonces, bueno, contado esto y que bueno, luego os dejaré el documento un poco para que lo podáis trabajar, porque en 15 minutos no nos va a dar para mucho, pero bueno, comentaros que lo que nosotros pensamos es que el problema de todo, la raíz del problema, es que las políticas públicas consideran la vivienda un bien de mercado, no un derecho de toda la ciudadanía, y en consecuencia pues lo que han hecho durante mucho tiempo, durante décadas, ha sido orientar todos los esfuerzos a la propiedad privada, todos o casi todos los esfuerzos a la vivienda en propiedad privada. De hecho hay como un mito o algo que se dice muchas veces de, bueno, es que aquí la propiedad es cultural, eso del alquiler os estáis pasando un poco. Bueno, nosotros tiramos de historia y en 1976, en 1950 cerca del 76% de la vivienda era en alquiler. Entonces, que en menos de 50 años hayamos pasado a tener apenas un 9%, los datos más favorables, pues es fruto, en nuestra opinión, un poco de una política intencionada que ha volcado todos sus esfuerzos en que seamos compradores. Y en gran medida decimos esto también porque, bueno, hay una frase muy mítica que no se conoce mucho, que fue de los años 50 más o menos, que Franco dijo que un propietario más, un comunista menos. Entonces, bueno, en ese momento se le dio la vuelta a una serie de políticas y a raíz de eso luego, en el 98, cuando bueno, hubo también un movimiento para cambiar las políticas de urbanismo que promovieron que se urbanizara una gran parte del territorio. Bueno, no sé si la ley del suelo del 98 pues fue una que tenía un chiste que decía que España era una grande y urbanizable, porque de repente hacía que todo el territorio del Estado, incluido el de la comunidad autónoma, fuera urbanizable. De hecho, se le echa mucho la culpa al Estado central, pero las comunidades autónomas tenían transferidas las competencias y la comunidad autónoma vasca no hizo real su ley del suelo hasta 2006, es decir, tuvo bastante
dejadez en torno al tema del urbanismo y en consecuencia de la vivienda. Y de hecho todavía no tenemos una ley de vivienda. Somos de las únicas comunidades autónomas que no tienen ley de vivienda y que bueno, pues se regula por otro tipo de normativas, ¿no? Entonces, bueno, eso haciendo un poco de memoria. Además, bueno, pues vemos como las políticas públicas lo que han hecho hasta hace bien poco ha sido pues una política de deducciones fiscales mucho mayor en la vivienda de propiedad, que en algunos casos llegaba a ser un 400% de las deducciones fiscales de la vivienda en alquiler. Se han creado muchos miedos sociales, ¿no? Pues, precisamente esa cultura inducida de la propiedad, y sobre todo se le han asignado mayores cantidades económicas a la promoción de vivienda en propiedad. Esto a pesar de que muchas veces en los planes de vivienda pues siempre se comenta en el artículo 1 que hay que darle la vuelta a las políticas públicas e invertir mucho más en alquiler social, pero luego cuando te pasas al artículo 25, que es el que realmente regula esas viviendas, ves que un porcentaje muchísimo mayor se dedica más recursos económicos a la vivienda en propiedad y se promueven muchas más viviendas en propiedad que en alquiler social. Entonces, bueno, ante esta situación lo que vemos es que hay como dos problemas muy grandes, muy visibles actualmente, que son precisamente los que probablemente hablen mis compañeras, y una son las viviendas vacías, la cantidad ingente de viviendas vacías que tenemos, y otra es la realidad de los desahucios y los desalojos, ¿no? Entonces, bueno, sobre viviendas vacías y eso no os voy a hablar mucho, os hablará el compañero. Y sobre desalojos, pues solo hacer un apunte y un poco que bueno, últimamente pues es muy visible, ¿no? Sale mucho en prensa el tema de desalojos en propiedad y sobre todo cuando hay intervención policial. Y bueno, pues un poco remarcar, no porque sea más grave ni menos grave, el hecho de que también hay muchísima gente que le desalojan en alquiler, cuando está en alquiler le desalojan, pero también hay mucha gente que se va antes de ser desalojada. Es decir, que no haya una intervención policial no significa que el sistema estructural pues, sea menos violento hacia uno, ¿no? Al margen de esto, pues también un poco remarcar cómo las políticas públicas muchas veces a ciertos grupos sociales como pues más vulnerables o considerados más vulnerables se nos utiliza desde las políticas públicas como una herramienta, como una excusa para financiar ciertos elementos que contribuyen a la especulación también, ¿no? Con esto me refiero, y especialmente por lo que analizamos yo, además del Consejo, del Etxebizitza, soy del Consejo de la Juventud, y un poco desde esa perspectiva de la juventud, la ley de vivienda, en lugar de hablar de alquiler social y de promover un poco esa figura, lo que hacía era inventarse o materializar una que ya está en la ley de urbanismo, o sea, del suelo, que son los alojamientos dotacionales. Y lo hace con la excusa de que nos da alojamiento a la gente joven. En realidad, esa figura, que todavía no se ha llegado a materializar, pero que no sabemos el nuevo gobierno qué va a hacer, es una forma de construir más en los sitios donde ya no hay suelo para construir, con la excusa de que es alquiler para jóvenes, al que no le aplican ni la ley de arrendamientos urbanos ni ni las normativas urbanísticas. Básicamente son alquileres de un año, no prorrogables, en viviendas que se construyen en suelo para equipamientos. Entonces, bueno, todo eso con toda la lectura que se le puede hacer por detrás, ¿no? Pues cómo nos utilizan un poco a algunos grupos sociales para luego poder construir más donde ya no tienen terreno o para poder darnos alquileres más precarios. Porque, bueno, pues sí, durante un año yo necesito una vivienda, pero igual al siguiente también. Entonces, ante esto, lo que Etxebizitza hizo pues, fue un poco plasmar su ideario en un decálogo con el que fuimos al Parlamento, a la Comisión de Vivienda, pues un poco a presentarles cuáles eran nuestro ideario de políticas públicas, que ahora se ha convertido en un documento un poco más amplio y más elaborado, con el que iremos a los grupos parlamentarios y al Gobierno vasco un poco para intentar hacer esa interpelación política, que luego os dejaré por aquí un trocito. En esto, pues nosotros básicamente lo que decimos es que hay que reorientar las políticas públicas hacia el alquiler social y convertir el derecho, o sea, la vivienda en un derecho subjetivo a todas las personas, ¿no? A todas las personas mayores de 18 años.
porque la ley de vivienda, por ejemplo, esto era una cosa que decía en su artículo 1, luego cuando regulaba quién tenía derecho a reclamarle a la administración esa vivienda, nos daban los resultados de que Etxebide nos decía, bueno, en esas condiciones solo hay 1080 unidades convivenciales en toda la comunidad autónoma que podrían exigir la vivienda. Bueno, entonces no estás regulando un derecho subjetivo, que es el derecho a toda la ciudadanía, sino que estás haciendo algo y luego poniéndonos de excusa a nosotros. Entonces, bueno, pues eso, nosotros pensamos que todas las promociones, todo el esfuerzo económico público destinado a vivienda debería estar destinado a crear un parque público de alquiler social que pueda ser más, bueno, abarcar mejor las necesidades. Creemos que hay que hacer una intervención decidida sobre las viviendas vacías. Viviendas vacías que son, por un lado, las viviendas libres que todos conocemos, pues que pueden ser de bancos, de entidades bancarias, pueden ser de particulares, pero también las viviendas vacías de la administración, que son muchas. Y la administración pues está haciendo bastante dejadez de sus obligaciones. Bueno, para esto proponemos una serie de medidas, que no me voy a extender mucho en ellas, y en segundo lugar pues proponemos ciertas medidas ante los desalojos y los desahucios, ¿no? Un poco siempre desde la perspectiva de que haya una ley de vivienda que realmente facilite ese parque público de vivienda en alquiler. Por un lado, proponemos algunas medidas en cuanto a los desalojos en alquiler, tanto en alquiler libre como en alquiler social, promoviendo que la gente pase a ser usuaria de ese servicio público de vivienda. Proponemos, claro, la ley de vivienda, o sea, las competencias en vivienda sí que están transferidas, entonces es responsabilidad de la comunidad autónoma desarrollar esa ley de vivienda. Sin embargo, la ley de arrendamientos urbanos, que es la que afecta a temas de alquileres, no está transferida, eso es a nivel estatal. Entonces, bueno, nosotros proponemos ciertas medidas que deberían tomarse en una supuesta nueva ley. Y en cuanto a desalojos en propiedad, pues proponemos también unas medidas que van muy orientadas no solo a que las personas que van a ser desahuciadas pasen a ser usuarias de ese sistema público de vivienda en alquiler, sino que sus viviendas también pasen a formar parte de ese parque de viviendas públicas en alquiler. Y en relación a esto, pues lo mismo sobre la ley hipotecaria, que tampoco es una competencia que esté transferida. Y bueno, pues sin más, para no enrollarme, os dejo luego una serie de documentos aquí, por si los queréis coger, os queréis echar un vistazo. Y bueno, hemos abierto justo hoy la campaña de adhesiones porque desde el día 10 de abril hasta el 30 de abril vamos a estar reuniéndonos con los grupos políticos para hacerles conocer nuestras propuestas y ver cuál es su respuesta. Entonces, bueno, os invito a todos a que les echéis un vistacillo y si os gusta, pues os unáis a nosotras. Y nada más. ¿Me oís bien todas? Sí. ¿Todas? Hola, buenas tardes a todos y todas. Gracias por venir esta tarde. Mi nombre es Begoña Barrutia, soy miembro de la plataforma afectadas por la hipoteca de Vizcaya, Caldeas Chiriqués, y en principio lo que os voy a hacer es decir un poquito en qué consiste una plataforma. En Vizcaya hay varias plataformas que trabajan con tema de desahucios y la diferencia entre unas y otras y por qué nosotros estamos reconocidos por las plataformas a nivel nacional es por cumplir una serie de requisitos y fundamentalmente es por ser plataformas apolíticas, es decir, aunque nosotros, cada uno de nosotros a título individual podamos tener nuestra orientación política, no se marca dentro del grupo de ningún tipo, somos totalmente gratuita y todo el asesoramiento y acompañamiento que se hace con los afectados es totalmente gratuito y se hace ese acompañamiento y esa información que se da al afectado. Eso una parte. Por otra parte, ¿cuándo nacemos nosotros? Nosotros llevamos varios de nosotros trabajando pues ya casi 3 años y pico, pero como plataforma como tal surgimos a raíz de un grupo de trabajo que se crea en el 15M, que se empieza a trabajar tema de vivienda con la gente de Democracia Real Ya, con gente de ADICAE, incluso alguna compañera de FEAD, y decidimos crear una plataforma que trabaje el tema de la vivienda en general.
Lo que pasa es que la situación en la que nos encontramos con un creciente número de personas que van perdiendo la vivienda nos aboca a trabajar más en concreto el tema de los desahucios. De esta forma, en estos casi 2 años que llevamos trabajando el tema de desahucios, nuestra función fundamental es, primero, hacer campañas informativas para que toda la población tenga reconocimiento de qué es un desahucio y descriminalizar a las personas víctimas de ese desahucio, porque desafortunadamente desde los medios públicos lo que se ha pretendido es hacernos creer que todo este problema lo hemos creado nosotros porque hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. No solamente en cuestión de vivienda, sino en cuestión de trabajo, relaciones laborales. Parece ser que esta crisis, si no llega a ser porque somos unos abusadores, pues realmente no se hubiera. Parece que la banca, los grandes empresarios no han tenido nada que ver. Entonces, lo primero que hacemos es campañas informativas para que la población en general empiece a visualizar que realmente este es un problema que creamos nosotros, sino que nos viene dado. Como bien ha comentado Amaya, realmente el tema de la vivienda, ninguno de nosotros ha decidido que quiere ser propietario de una vivienda que vale 300.000 euros. Si somos propietarios o hemos tenido que optar a comprar vivienda a 300.000 euros es porque nos ha quedado otra. Con la reforma de la ley de suelo en 1998 que hizo nuestro querido señor Aznar, el bigotes para algunos, ese señor determinó que todo el territorio prácticamente era urbanizable, con lo cual el precio de la vivienda, en vez de bajar, lo que hizo fue subir, y subió de forma tan exponencial que mientras que en 1998 el precio medio del metro cuadrado a nivel nacional andaba sobre los 900 euros, en el 2009 ya había alcanzado los 2.698 euros. Con lo cual, mientras que el salario medio que podía tener cualquier trabajadora o trabajadora, resulta que se había mantenido prácticamente en la misma línea. ¿Qué supone eso? Un gran endeudamiento. Es decir, con lo que antes, con el 20-30% de los ingresos de una unidad familiar podía adquirir una vivienda, nos encontramos que ahora se necesitaba no el 100% de los ingresos, sino prácticamente 2, y si hubiera seguido así y no hubiera estallado la burbuja inmobiliaria, probablemente el gobierno hubiera tenido que aceptar el matrimonio a 3 para que pudiésemos pagar la hipoteca, porque era imposible ya con 2 salarios. Pero esto iba unido, como bien ha dicho Amaya, al hecho de que se han hecho políticas encaminadas exclusivamente a la compra de la vivienda con incentivos fiscales, porque al propio Estado le interesaba, se embolsaba no solamente impuestos de transmisión patrimonial, sino los IVAs de las viviendas, actos jurídicos documentados. O sea, la cantidad de dinero que recibía el Estado por la compra de vivienda era enorme y le interesaba que hubiese esto, y a la vez políticas que se desincentivaban la utilización o el uso de alquileres. De esta forma hemos pasado de la ley de 1968 de alquiler, en el cual prácticamente podías tener un alquiler perpetuo, que era de por vida. De hecho, mis abuelos vivieron toda la vida en vivienda de alquiler y murieron en vivienda de alquiler y no había ningún problema, a políticas en las cuales se criminalizaba al inquilino, daba la sensación de que todos los inquilinos eran unos vándalos que te iban a dejar el piso hecho una porquería, y que por lo tanto lo que hacen es aumentar el precio del alquiler. Aumentan el precio del alquiler, pero es que además de que se aumenta el precio del alquiler, nos encontramos con que las políticas más restrictivas, de forma que ya no te puedes morir en tu vivienda, en la vivienda que tienes alquilada, sino que el plazo es de un máximo de 5 años. Con lo cual, cada 5 años te obligan, y ahora el señor Gallardón quiere rebajarlo a 3, cada 5 años, ahora cada 3, tienes que coger las maletas a los hijos, a la familia y trasladarte. Evidentemente esto desincentiva a los particulares, a las familias, a tener una vivienda en alquiler. Si además el precio de la vivienda en alquiler es muy elevado, que ha llegado a ser incluso muy superior a que podías pagar por una cuota de hipoteca, la gente al final, evidentemente, hemos ido a lo que considerábamos que era más viable para nosotros, que era el tener una vivienda en propiedad, porque nos daba una seguridad a la hora de tener un espacio habitacional, y segundo, porque no teníamos que hacer ese traslado. Si esto lo comparamos con Europa, que parece que a nuestros políticos les gusta mucho, nos encontramos, por ejemplo, que en Europa un alquiler medio puede estar en Alemania en torno a los 350 euros y no hay este problema limitado en el tiempo. Con lo cual, si nosotros tuviésemos alquileres de esos 300 euros, probablemente el 99% de la población que aceptamos en su momento comprar una vivienda hubiéramos ido a una de alquiler. Entonces, eso como forma orientativa, como inicio, como preámbulo, para demostrar que realmente no hemos querido vivir por encima de las posibilidades, sino que las políticas que se han hecho en este país han abocado a las familias a tener vivienda en alquiler.
Como hemos dicho, subió tanto el tipo de el precio que se pagaba por la vivienda, la única posibilidad que se nos ha dejado ha sido el endeudamiento. Los bancos, para que nos endeudemos y que no haya ese problema, lo que han hecho ha sido, bueno, no hay ningún problema, tú pides una hipoteca, ¿cuánto necesitas? 200, yo te doy 300, te doy 250. Es decir, aunque la ley les marcaba que el máximo que se podía dar por el precio de una hipoteca era el 80% del valor de tasación, lo que han hecho ha sido elevarnos el valor de tasación para podernos dar ya no el 100% del valor de la vivienda, sino prácticamente hasta el 120 y 130%. De eso, sin embargo, ellos no se quieren hacer responsables. Los únicos responsables son las familias. Y aquí nos encontramos con el problema de las ejecuciones hipotecarias. Cuando una familia, por una situación, nosotros siempre decimos que nosotros defendemos a familias de buena fe de vivienda habitual. ¿Qué quiere decir? Que no es que todo el mundo que deje de pagar la hipoteca porque sea un viva la Virgen le vamos a defender o vamos a defender su caso. Nosotros vamos a defender a aquellas personas que de buena fe, por una circunstancia añadida, como puede ser la crisis actual, la pérdida del trabajo y la pérdida de la estabilidad, se ven abocadas a no poder pagar la hipoteca. Si yo vivo en pareja y entre los dos ganamos 3.000 euros y estoy pagando una hipoteca de 1.000 euros, la puedo pagar perfectamente. Pero si nos vamos al paro y cobramos 426 euros, difícilmente, si aunque los dos cobramos 426 euros en el mejor de los casos, difícilmente vamos a poder pagar una cuota hipotecaria. Entonces, evidentemente, tendría que haber una serie de políticas que realizasen qué solución se da a ese tema. ¿Qué ha pasado? Que en este país lo que ha interesado ha sido beneficiar a los bancos y no a las familias. Rescatar a los bancos independientemente de lo que pudiese pasar a las familias. Cuando se inicia un procedimiento que una familia no puede pagar, bueno, yo os voy a dar una buena noticia. Sabéis que el jueves sale una sentencia del Tribunal Europeo en el cual se determina que las cláusulas que tenemos en nuestros contratos hipotecarios son abusivas. ¿Qué quiere decir esto? Que durante años nos han estafado. En 1993 España firma un protocolo con Europa sobre cláusulas abusivas en el cual determina que va a modificar su legislación para adaptarla a esa normativa europea que ella mismo, de propio modo, sin que nadie lo obligase, había firmado. Esto quería decir que le daban un plazo de 2 años para adaptarse toda la normativa a esa norma. Durante este tiempo, es decir, esto fue en el 93, en el 95 tenían que haber dictado, tenían que haber hecho las modificaciones legislativas y no las hicieron. Con lo cual, toda la ley hipotecaria actual, todas las cláusulas, prácticamente el 90% de las cláusulas que están hoy en día en nuestros contratos hipotecarios radican ilegales. Y así lo ha manifestado el Tribunal Europeo. Esta sentencia, que en principio alguno puede pensar que todavía cabe posibilidad de recurso, es irrecurrible. O sea, es la última instancia. Y el gobierno español tiene obligación de adaptarse ya y cumplir la normativa. Con lo cual, todos los procedimientos hipotecarios que se están dando actualmente o que se han dado con una ley que evidentemente es radicalmente ilegal, son ilegales y por lo tanto nulos de pleno derecho. Y desde las plataformas de afectados por la hipoteca, este mismo viernes vamos a hacer ya la rueda de prensa haciendo la presentación de escritos, informando a toda la ciudadanía que se pongan en contacto con las plataformas, porque a partir del lunes vamos a presentar todos los escritos solicitando la nulidad de todas las actuaciones, procesos judiciales, extrajudiciales, incluso aquellos que les han pedido ya el lanzamiento de la vivienda. Con lo cual solicitaremos que se retrotraigan todos ellos, porque el juez tenía obligación, cuando llegaba la demanda, tenía obligación de comprobar si en el escrito de demanda y en la hipoteca, en ese documento tan amplio que algunos firmamos en su momento y que la mayoría de ellos no ha leído nunca, tenía obligación de decirnos si en ese documento había cláusulas abusivas o no. Ni el notario nos lo ha dicho, y eso que se supone que da fe pública, ni los jueces lo han comprobado, ni los registradores han hecho nada. Aquí ha habido un complot de todo el mundo de mirar hacia otra parte. De mirar hacia otra parte mientras más de 500.000 familias se quedaban en la calle. Y evidentemente eso tiene que tener un precio. Y el precio va a ser, en principio, la suspensión de todos los procedimientos y en su momento, para aquellas familias que hayan perdido la vivienda, la responsabilidad civil y patrimonial que le corresponde al Estado. Han tenido 18 años que tenían que haber dictado ya 20 años desde que firmaron el documento para haber modificado la ley. No les ha dado la gana. Si os dais cuenta, la respuesta que ha tenido el gobierno, que ha sido muy rápida y muy nerviosa, una vez conocida la sentencia del Tribunal Europeo, ha sido que solamente hay un par de cosillas, que era el tema de
las cuotas que tenía que vengar impagadas para proceder a una ejecución hipotecaria, que en vez de una podían ser 3. Y, ¿cuál era el otro? El interés de demora, que tendría que ser 3 veces el precio del dinero, es decir, un 12% y no hasta un 30%. El grupo jurídico de las plataformas afectadas por la hipoteca, estuvimos haciendo un estudio somero de toda la sentencia y comprobamos que no solamente esas son las cláusulas que son abusivas en el contrato. La cláusula suelo, y además hoy mismo el Tribunal Supremo ha reconocido que las cláusulas suelo son abusivas y muchas hipotecas lo tienen. Pero es que es más, hay una cláusula que se aplica absolutamente a todos los ejecutados y que es que cuando a una persona deja de pagar la hipoteca, el banco no le pide esas cuotas que ha dejado de pagar, le pide toda la hipoteca. Es decir, tú has dejado de pagar 2 meses, pagabas 500 euros al mes, en principio el banco te podría reclamar 2 meses que son 1000 euros más los intereses, pero no te reclama 2 meses más los intereses, te reclama toda la deuda y te aplica el índice, ese interés de demora a toda la deuda. Es decir, si te están aplicando un 20, un 25, un 28%, que es lo habitual, te lo están aplicando, si tú le debes al banco 200.000 euros, te lo aplica sobre los 200.000 euros. Y además, y eso evidentemente decae totalmente ilegal porque es una cláusula abusiva. Yo te debo 2 cuotas, no te debo todo el préstamo. El resto no está vencido, luego no me lo puedes reclamar. Eso es una cláusula abusiva que el gobierno por lo visto no se ha dado cuenta. Pero hay más cláusulas abusivas, como por ejemplo el hecho de que en la misma escritura se pacte, entre comillas, que en caso de ir a un procedimiento judicial todos los gastos que ellos supongan los va a pagar el acreedor. Es decir, la reclamación que te hace el banco, el justificante que te hace el banco de cómo le debes dinero, que lo hace el mismo, que lo lleva al juzgado, eso lo pagas tú. Si te manda un burofax el banco, lo pagas tú. Si te manda lo pagas tú. Si hay que pagar tasas, las pagas tú. Si tiene abogado, lo pagas tú. Aunque tengas justicia gratuita, todos los gastos derivados del procedimiento judicial los tiene que pagar el ejecutado. Si no puedo pagar 2 cuotas, díganme ustedes cómo voy a pagar el crédito entero, más 20%, 25% de intereses, más otros 30, 40.000 euros de intereses y costas. Es totalmente imposible. Y eso es una cláusula abusiva. Y como eso os puedo decir prácticamente el 100%. O sea, si coges una escritura hipotecaria, haces así, probablemente te quede el nombre, los apellidos, el nombre del banco y el dinero que has pedido. Porque todo lo demás prácticamente son cláusulas abusivas. ¿De acuerdo? Os comentaba en lo que consiste, como muy someramente, lo que consiste un procedimiento judicial y por qué entiende el Tribunal Superior, el Tribunal Europeo, que es la ley en sí, la ley hipotecaria es ilegal, y es porque cuando nos demanda el banco y nos pide no solamente las 2 o 3 cuotas que debemos, sino el 100% del préstamo, la posibilidad que tenemos de oponernos y decirnos no estoy de acuerdo es nula en este procedimiento. No tenemos posibilidad de personarnos en el procedimiento. El juez jamás va a ver al ejecutado, jamás le va a ver, no le ve la cara. No hay posibilidad de personarse ante el juez y decirle, señoría, tengo este problema. Yo voy a poner un ejemplo. Si yo mañana, porque me apetece, me quiero comprar una televisión de plasma de 100 pulgadas y pasado me voy al paro y no la puedo comprar, no la puedo pagar, el juzgado me oirá, iré a un procedimiento al juzgado, me oirá, me preguntará de por qué no puedo pagar y cuando yo le diga es que me he quedado en el paro, no tengo recursos, me dirá, vale, entregue usted la televisión de plasma y a no ser que venga usted a mejor fortuna, no tendrá que pagar nada. Sin embargo, con la vivienda, que supone endeudarnos prácticamente de por vida y que además es un derecho fundamental, tener una televisión de plasma no es un derecho fundamental, tener una vivienda, tener un techo sí es un derecho fundamental. Sin embargo, no solamente el banco me va a quitar la vivienda, sino que la deuda que perpetúa va a ser prácticamente hasta mi fallecimiento y en algunos casos incluso más. De hecho, tenemos ahora un caso aquí en Bilbao en el cual se está pidiendo a los padres que eran avalistas de un chico que haya ya fallecido, les están pidiendo que paguen o que se les embargue la vivienda propia, porque ya embargaron la del hijo. En el sistema español, el banco se queda con la casa con el 60% del valor de tasación y el resto de la deuda con intereses y costas te las pueden seguir reclamando al particular, a los avalistas o a los herederos de por vida. Evidentemente, el Tribunal Europeo ha entendido que eso es totalmente ilegal, que no se ajusta a la normativa europea
que eso se tenía que haber modificado hace 20 años, que el gobierno español tuvo 20 años, los gobiernos españoles han tenido 20 años para hacer esa modificación y no lo han hecho. Nosotros lo que sí les pediríamos a los compañeros es que en esta rueda institucional que van a tener con grupos políticos, instituciones y demás, les recuerden que tienen que hacer un esfuerzo y que lo que tienen que hacer es denunciar desde los partidos políticos, desde las instituciones vascas, que esto es una irregularidad. Y de hecho, los propios notarios, que no suelen ser el colectivo más liberal de los que conocemos hoy en día, ya ha pasado una circular a todos los notarios diciéndoles: señores, las subastas extrajudiciales que se hacen por parte de los notarios, paralícenlas, no vaya a ser que nos encontremos con un problema de prevaricación. Y ya los notarios, el propio colegio de notarios, ha decidido paralizar todas las subastas extrajudiciales que se hacían a los notarios. Me callo y así hacéis más preguntas. Gracias. Bueno, arratsaldeon, itzaldia ardera egingo dut, vale? Así que euskalduna zaeten hori barkamena. Bueno, lehen hitz egin dugu eta adostu dugu erderaz egitea. Me llamo Igor, vengo de la Oficina de Ocupación de Bilbao y bueno, añadir un poco la lectura que han hecho las compañeras de cuál es un poco la radiografía en cuanto a la situación actual económica, sobre todo con lo que tiene que ver con la vivienda. Nosotros creemos que quien hace la ley hace la trampa. Entonces, esperar de un Estado como el español o de la Unión Europea que vengan a arreglarnos este sistema o este percal es ser algo más que optimista, sino que se le preguntan a los chipiotras. Quiero decir con eso que tampoco que si cambiamos algo respecto a la vivienda será a pesar de las instituciones, sean españolas, europeas, incluso vascas. Eso por un lado. Bueno, el movimiento de ocupación en Bilbao y en Euskal Herria viene de hace un montón de años. Es un movimiento que surgió allá por los años 80, cuando había una efervescencia muy grande a nivel vecinal, juvenil, de todo tipo. Se creó o afloreció el movimiento de ocupación. Es un movimiento que durante un montón de años ha estado muy arraigado a los jóvenes, a los más peches, no tanto así a las viviendas, y eso no quiere decir que no haya habido viviendas ocupadas en Bilbao o Euskal Herria, sí las ha habido, pero sí que es un poquito novedad el paso que dimos hace 4 años y medio en Bilbao de crear la Oficina de Ocupación de Bilbao, porque después de muchos debates y una reflexión nos dimos cuenta de que precisamente eso fallaba, ¿no? Que dentro del movimiento de Ocupa o de ocupación no había un foro, lugar, sitio en el que debatir, aprender, enriquecernos mutuamente y utilizar la ocupación de viviendas como una herramienta de cara al sistema que conocemos. La Oficina de Ocupación de Bilbao tiene sobre todo 2 ejes de trabajo o trata 2 temas. Uno, el jurídico, que es cada vez más importante, por una sencilla razón: cada vez está ocupando más gente, tanto jóvenes como no tan jóvenes. Eso nos hace pensar que si la gente ocupa es por algo. La gente no ocuparía si el derecho a la vivienda estuviera garantizado. Tampoco me voy a extender mucho en esto, porque yo creo que Amaya ha hecho una lectura bastante muy buena de por qué el derecho a la vivienda está mercantilizado, con lo cual no me voy a extender. Pero nosotros, sin ser unos expertos, creo que tenemos una perspectiva bastante buena, en el sentido de que vemos que gente viene a pedirnos consejo, ayuda, información de todo tipo, y nos estamos dando cuenta precisamente de eso, de que cada vez viene gente o se quiere informar, desde luego, informar en cuanto a la ocupación, y también da ese paso de ocupar, tanto jóvenes como no tan jóvenes. O sea que un poco el mito ese de que la ocupación está asociada a la juventud, igual hay que ir un poco rompiéndolo y un poco desmintiéndolo. Ya no es así. Eso por un lado. A nivel judicial, sí, la usurpación de las viviendas no es legal. Hay 2 vías para trabajar ese tema, que es tanto el penal como el civil. Normalmente es el penal, que es donde es un delito, pero bueno,
Tampoco me voy a extender mucho, ¿no? Lo que está claro es que las leyes y el sistema actual garantizan la propiedad privada. Nosotros, cuando viene alguien a la oficina a preguntar o informarse, decimos que en principio, aunque tengamos nuestra propia lectura de lo que significa la propiedad privada, hacemos la lectura de que no queremos, digamos, quitarle la propiedad a otra persona del uso de la vivienda. Es decir, nosotros no queremos ocupar la vivienda a una persona que quiera utilizarla o que la esté utilizando. En Bilbao hay 20.000 viviendas abandonadas, no vacías, abandonadas. Más, de hecho, hay más viviendas vacías que gente apuntada a Etxebide en Bilbao, que es un dato bastante curioso. Y nosotros un poco lo que decimos a la gente, o bueno, es un poco nuestra lectura, es que bastantes viviendas abandonadas hay, ¿no? Como para encima, pues, confrontar con gente que igual pues sí querría utilizarla o sí querría hacer uso de ella, lo que sea. Nosotros no queremos hacer quitar el derecho al uso a una persona de su vivienda. Nuestra lectura es otra, hay viviendas abandonadas, un montón, y bueno, vamos a ver qué viviendas son pues factibles de ocupar porque están abandonadas, porque llevan un montón de años vacías y demás y demás. Luchamos contra muchas cosas. Una de las cosas que tenemos más en contra son varios medios de comunicación, los medios de comunicación oficiales, que hacen bastante mala prensa del momento de ocupación, sea de Gaztetxes o sea de viviendas. Hace un par de años yo leí concretamente el Correo Español, con María Pollitos, el Correo Español, y literalmente venía a decir que una persona, X persona, una señora mayor seguramente, bajó al Eroski a hacer una compra y cuando subió a casa pues tenía, creo que literalmente, una asamblea de ocupas decidiendo en su sala si la caña va a ser 1,50 o 2 euros. Cosas que son ridículas, que nos pueden hacer reír incluso, si no fuera por las consecuencias que tienen, ¿no? Que al final hacen mella en mucha población o mucha gente y claro, como todo aquello que confronta con el sistema, pues bueno, es otra cosa con las que tenemos que lidiar a nivel judicial, a nivel periodístico, a nivel discursivo también. Eso por un lado. Por otro lado, el segundo eje que trabajamos en la ocupación en la oficina de ocupación de Bilbao es, digamos, el más técnico, ¿no? Aquella persona que viene a informarse de cómo ocupar. Nosotros lo que queremos hacer, o queremos hacer ver o hacer saber a la gente, es cómo ocupar bien, es decir, con toda la información. Uno de los trabajos que también nos estamos dando cuenta, ¿no? Y fue un poco la razón de la creación de la oficina de ocupación de Bilbao, fue que creo que hemos un buen trabajo de transmisión de información. Es decir, que la información que le sirva a una persona le sirva a otra. Es decir, a un problema colectivo, una respuesta colectiva. Entonces, en ese aspecto estamos contentos y contentas en el sentido de que, sin ser unos expertos, sin ser unos gurús del tema de la vivienda, creemos que estamos haciendo bien el trabajo de transmisión de información. Entonces, bueno, pues hay preguntas de todo tipo, hay edades de todo tipo, hay casos de todo tipo. Solemos decir que cada casa es un caso. Nos hemos encontrado hasta historias graciosas, ¿no? Como aquella persona que una vez vino y, oye, que me he metido a una casa a ocupar y la nevera estaba llena, la comida estaba... Pues es que esa vivienda no está para ocupar, ahí vive alguien, ¿no? Alguien está usándola. Es gracioso, pero bueno, es verdad que la gente, pues bueno, pues igual por desinformación o por lo que sea, da pasos que igual tenía que haberlo pensado un par de veces o más antes de darlas. Por eso que decimos de ocupar bien, ¿eh? O sea, en Bilbao tenemos 20.000 viviendas vacías, muchas de ellas están abandonadas, muchas de ellas son de la administración pública, Gobierno Vasco, Ayuntamiento, de la Iglesia, si se puede llamar pública, hospitales, y por lo tanto, mientras el derecho a una vivienda digna no está asegurado, la ocupación existirá. Nosotros decimos que la ocupación es una respuesta a la negación de tal derecho. En el momento en el que el derecho a la vivienda esté garantizado, sobre todo si eres joven, mujer o inmigrante, seguramente la ocupación dejará de tener sentido. Mientras tanto, existirá. Es la respuesta a un problema, a una problemática. No me voy a extender mucho tampoco en las razones de que exista esa problemática, pues porque yo creo que Amaya y Bego lo han hecho, pues creo que me dejó bastante claro. Por lo tanto, queremos dejar claro eso. La ocupación es la respuesta, o es en castellano me sale el ondorio de
la consecuencia de un problema, ¿no? Que es la negación de un derecho a la vivienda. Habéis comentado mucho Europa. Bueno, Europa no me parece una buena referencia. En algunos casos sí, en otros igual quizás no. Lo que sí es curioso es que en Alemania, por ejemplo, el 70% de las viviendas, o el 70% de la gente, perdón, esté viviendo en viviendas de alquiler. En Suiza también, en Holanda también, en los países escandinavos creo que andan por ahí. La razón o la lectura que hacemos nosotros es que, claro, la protección social que existe en esos países, sin ser para nosotros una referencia, porque no dejan de ser unos países capitalistas, está mucho más desarrollada que aquí, en el Estado. Aquí en Euskal Herria, aunque algunos no queramos, pues rigen las leyes del Estado español. Y bueno, queremos decir que con ello, pues aunque en otros países de Europa la protección social sea mucho más amplia y esté más arraigada y esté más desarrollada, aquí no lo es tanto. Eso hace que mucha gente, para cubrir esa misma desprotección social, se le haya inculcado de que tenga que tener una vivienda en propiedad. Es decir, bueno, si te quedas en el paro, aunque la protección social que tengas sea una mierda, por lo menos tienes tu vida en propiedad, que luego puedes hacer algo con ella. En la calle no te vas a quedar. Aunque eso, pues como Bego ha estado explicando, pues resulta que también cada vez desde el Estado se le está dando un poco la vuelta, ¿no? De hecho, cada vez hay más desahucios y demás. No sé si me estoy extendiendo más o igual es turno ya de pasar al tema de las preguntas, pero bueno, lo que está claro es que el problema de la vivienda no es un problema coyuntural, viene de muy atrás. Amaya lo ha explicado, ha dado datos de la época de la dictadura, ha dado datos de la época de cuando se cambió la ley del suelo. Bego también. No es coyuntural, la crisis no es una borrasca que viene de no sé dónde, que lo ha creado no sé quién y que va a pasar no sé cómo. No, hay unos responsables políticos, financieros, que es muy gracioso porque muchas veces resulta que son lo mismo, pero bueno. Y hay que señalarles, hay que presionarles. Si hay un cambio en las políticas de vivienda, será a pesar de ellos, y será porque hay presión en la calle, en las instituciones también, pero porque hay presión. Creemos que la ocupación en ese aspecto es una herramienta válida, útil y que tiene sus efectos. La ocupación de viviendas, así como de gasteches o de casas, bueno, de casas ocupadas o de gasteches de viviendas, creemos que es una buena herramienta útil y eficaz de cara a la presión, tanto a la especulación, porque el hecho del cambio de legislación allá por el 98, de cuando el Estado se convirtió en todo urbanizable, etcétera, etcétera, como consecuencia, una de las mayores características que ha tenido es que ha habido la especulación, ha crecido, pues bueno, una barbaridad. La especulación es cuando tú compras, si vas a la Wikipedia es muy sencillo, es cuando compras algo pensando que cuando lo vas a vender vas a venderlo más caro. Que eso ocurra con la vivienda cuando está recogido como un derecho no es aceptable, no lo aceptamos. Y creemos que la ocupación denuncia la especulación, denuncia, bueno, pues un montón, bueno, que haya un montón de personas multipropietarias que estén haciendo un negocio con el derecho a la vivienda, etcétera, etcétera. Otro mito con los que tenemos que lidiar un poquito de la ocupación es, bueno, ¿no? Claro, tú si ocupas, mañana te van a echar a la calle. Y no es así. La experiencia nos dice que, bueno, aunque las leyes garantizan, como quien dice, o sacralizan la propiedad privada, dicen también que el propietario tiene unos derechos y unos deberes también. Es decir, existe el uso social de la vivienda. Tú, si vas a hacer dejación de tu uso social a la vivienda, pues tiene unas consecuencias. En muchos casos, casos de ocupación que han llegado a los juzgados, se han archivado. Incluso no es que, bueno, se han archivado. En otras ocasiones, bueno, se han pagado pequeñas multas, etcétera, etcétera. Es decir, se ha demostrado que el propietario ha hecho dejación de su uso a la vivienda. Se ha demostrado de que en realidad el propietario no estaba utilizando la vivienda, que es para lo que se debe de tener una vivienda. Tú sí se supone, según las leyes, que si tienes una vivienda es porque la vas a utilizar. Si no la vas a utilizar, ¿para qué la tienes? Entonces, eso en muchas ocasiones lo hemos visto. Y hasta el punto de que se quede archivada la causa. Eso no quiere decir que te vayas a quedar en esa casa infinitamente. Pero bueno,
que incluso que un juez nos haya dado la razón en nuestros argumentos es bastante significativo. De todas maneras, incluso muchas veces tampoco hemos llegado, o no se llegan, o no llegamos al juzgado. Se han llegado a acuerdos temporales, de todo tipo, desde, bueno, mientras no utilices esta casa, quédate viviendo en ella, o arréglame un poco la casa y mientras tanto, mientras no la voy a utilizar, quédate en casa, úsala tú. Nosotros no queremos quedarnos en la casa, queremos usar la vivienda. Nosotros no queremos ser otros propietarios o otro tipo de propietarios, queremos usar la vivienda. Creo que las cosas están para usarlas. Dicho esto, bueno, no solo eso, incluso muchas veces hemos formalizado la ocupación de alguna manera. Existe un tipo de contrato que se llama contrato en precario, en el cual tú acuerdas, y es un contrato totalmente válido y reconocido, en un papel, bueno, que mientras, lo que comentaba antes, mientras tú no vayas a utilizar la vivienda, mientras tú no vayas a usar la vivienda, déjame utilizarla yo y yo me encargo y me hago cargo de lo que ocurra dentro de ella durante X tiempo. Es decir, ese mito de mañana voy a ocupar una vivienda y me va a venir la extraña o va a venir el propietario y me va a echar por la ventana, quería desmitificarlo un poquito, porque no es del todo cierto, aunque tampoco os voy a engañar, hemos visto de todo, pero desmitificar un poco eso. Eso y lo de la historia del correo, que os he contado de la señora que fue a Leroski, que parece muy gracioso y se puede dar gracia, pero es bastante peliagudo, porque aunque nos haga mucha gracia, pues ahí está, y es un precio que se vende, bueno, eso, y otras esto, pues miles de tiradas todos los días, ¿no? No sé si me estoy pasando, creo que sí, con lo cual igual yo creo que lo más interesante, si os parece bien, es que igual pasemos al, ¿no? Bueno, lo que digan los organizadores, igual me he adelantado, pero como creo que me he pasado de mi tiempo, pues eso. Es que digas. Vale, ahora nahi baduzu galderaren bat transmititu edo iritziren bat, hau zuen aukera da eta parte hartu da. Si queréis preguntar a cualquiera de los tres por cualquiera de las cosas que hayan comentado o simplemente si queréis dar alguna opinión o algún dato, pues levantáis la mano y vamos pasando el micro, ¿vale? Para que participéis. Creo que no me hace falta micro, que más o menos lo decimos todos, ¿no? Bueno, habéis estado comentando el tema de las viviendas en alquiler, de que si por Europa, que se anda al 60, 70% y tal. ¿Y quiénes son los propietarios de esas viviendas? El Estado, los ayuntamientos, particulares, porque es que aquí también se puede dar la circunstancia de que al final la banca se vaya quedando con las viviendas y luego las oferte en alquiler, pero no a bajo precio, sino subiendo el precio, puesto que ya tiene un montón de inmobiliaria. Y luego sobre el tema de ocupaciones de viviendas, aquí en el barrio, allá por el año 84-86, ya hubo varias experiencias ocupando viviendas municipales que estaban vacías y desde la asociación de vecinos se les apoyó a esas personas para ocuparlas, precisamente porque ellas necesitaban una vivienda, tenían niños y estaban viviendo en la calle. Y el ayuntamiento no se las ofreció para nada, estaban cerradas, pero estaban infrautilizadas. Desde la asociación de vecinos se les apoyó y se ocuparon las viviendas. ¿Cómo valoráis también la venta de viviendas municipales de Ochacuaga, del Casco Viejo, de San Adrián y tal? Porque también ahí lo tenemos, ¿no? Un parque grande de viviendas municipales y ya está otra vez en manos privadas. ¿Cómo hacéis valoración de todo eso? Bueno, en este país, teóricamente la Constitución dice en el artículo 47 que los poderes públicos promoverán políticas encaminadas a que no haya especulación. Sin embargo, han sido los propios poderes públicos los que han, como tú bien dices, con la venta de las viviendas municipales, los que han promovido esa especulación. La venta en este país es que ha sido muy rentable. Ha sido muy rentable para los gobiernos, para Hacienda. Entonces, todas las políticas que se han hecho han ido encaminadas a la venta porque eran rentables, porque teóricamente todos salían ganando. A los bancos les ha interesado, a la Hacienda les ha interesado, a los ayuntamientos les ha interesado. Mientras se construía viviendas, los ayuntamientos estaban teniendo unas plusvalías de terreno, estaban cobrando una serie de dineros por esas construcciones que les ha venido de maravilla. Entonces, el problema que hemos tenido aquí es que todo el mundo ha querido chupar de esa burbuja inmobiliaria porque les ha venido muy bien. Entonces,
especulación sigue, ha habido. Y el problema es que lo que tú comentabas de Europa, que por qué hay el 70% de viviendas, porque parte de las viviendas que se construyen obligatoriamente tienen que ir para parque público de vivienda. O sea, ¿cuál es el porcentaje? Y Amaya probablemente lo sepa, de vivienda pública que se construye, incluso de vivienda privada que se construye en este país y que sea obligatoriamente para régimen de alquiler o vivienda pública. Es que no hay un porcentaje, no existe una ley que regule, oiga, por cada 100 viviendas que haga usted, un 20% tiene que ser vivienda pública. No lo hay. Las políticas que se han hecho, incluso en gobierno vasco, de vivienda de protección oficial, ha sido para la venta. Actualmente hay 80.000 familias que están solicitando una vivienda Etxebide, de protección oficial. La cantidad de viviendas que se ofertan en régimen de alquiler es mínimo. Entonces, claro, te dicen, es que la gente pide en alquiler. No, señores, si a mí me ponen 100 viviendas en alquiler y vamos 50.000 y me pone usted 200.000 en el régimen de propiedad y tengo 300.000 para estas, pues voy a ir donde tenga más posibilidad de conseguir una vivienda. Y si tengo más posibilidades de conseguir una vivienda de protección oficial en régimen de propiedad, voy a ir a una de régimen de propiedad porque es que la cantidad de viviendas que se han construido en este país en régimen de alquiler han sido mínimas. Entonces, ha interesado a los ayuntamientos, sobre todo al de Bilbao, toda esa cantidad de viviendas que tenía municipales, que el ayuntamiento de Bilbao ha tenido una cantidad ingente de vivienda municipal, lo que ha hecho ha sido deshacerse de ella, porque no le interesaba, porque la mayoría de esa vivienda que tenía era de un alquiler muy bajo. Y entonces ha dicho, no, me la quito del medio, la vendo cuando la puedo vender a un precio, que además lo ha hecho bien porque lo ha vendido casualmente antes de estallar la burbuja inmobiliaria, con lo cual lo ha vendido a un precio bastante interesante, se ha quitado el marrón del medio de tener que pagar o tenerlas que mantener en condiciones de habitabilidad y se las ha quitado del medio, porque no ha habido políticas en este país, en ningún sitio, en ninguna comunidad, referentes a que haya un espacio habitacional. O sea, el problema habitacional no ha interesado la especulación, única y exclusivamente. Bueno, yo me gustaría añadir eso, creo que has comentado quiénes son los, o de quiénes son esas viviendas, ¿no?, que están abandonadas y tal. Bueno, nosotros lo que vemos un poco, cuando la gente viene a preguntar y tal, ¿no?, pues, y antes un poco lo he subrayado un poquito, queremos que la gente ocupa donde ocupe o se anima a ocupar allá donde realmente esté la casa abandonada, ¿no? ¿De quién es esa casa abandonada? Multipropietarios, usureros, especuladores. Si hay 20.000 viviendas vacías en Bilbao, seguro que miles de ellas están abandonadas. Pero lo más grave no es eso, lo más grave, y un poco enlazándolo con lo que dice Bego, es que haya viviendas municipales que estén vacías. De hecho, sabemos que hay viviendas municipales vacías, por ejemplo, cerca de Miribilla, que es la gente, por ejemplo, que cuando se levantó totalmente la calle Cantarranas detrás de Viola Vieja y toda esa zona donde relajaron esas familias, pues la mitad de esos bloques de vivienda están vacíos y son municipales. Es un poco un dato que nos hace un poco bastante significativo de cómo se toma, en este caso el Ayuntamiento de Bilbao, la problemática de la vivienda. Bueno, pues igual nosotros cuando planteamos el tema del alquiler lo planteamos siempre desde una propiedad pública, o sea que la promoción de viviendas cuando tiene intervención pública se mantenga en esa propiedad, en la propiedad pública, porque actualmente, como ha dicho Bego, el porcentaje de viviendas en alquiler respecto al total de viviendas es muy bajo. Nosotros tenemos datos muy favorables al alquiler. O sea, quiere decir que en realidad son de gente que le interesa vender un poco la imagen. Y son de que en la comunidad autónoma, que son los datos que yo tengo, el 9% de viviendas es en alquiler. Y de ese 9%, menos de la mitad es en alquiler público. Es decir, es menos de como 4,5% del total del parque de viviendas es el que se puede amoldar a las necesidades pues cambiantes de la sociedad, ¿no?, por decirlo de alguna manera. El tema de la venta de viviendas públicas en sí ya es un trasvase de dinero público a manos privadas sin que repercuta al resto de generaciones, es decir, se queda ya en unas manos privadas que luego pues pasa lo que tenga que pasar. De hecho, las viviendas antes perdían su carácter de vivienda pública a los 20 años.
Ahora creo que solo propusieron cambiarlo, en algunos sitios ha cambiado, pero bueno, no en todos. Y un poco, yo no soy de Bilbao, soy de Vitoria, entonces igual, dependiendo del contexto urbano, la lectura es diferente, pero una cosa que sí que hemos visto, sobre todo en Vitoria y en otras ciudades así muy parecidas, es que las viviendas en propiedad privada, públicas, son en realidad, en muchos casos, una herramienta de control social. Y me explico. Son viviendas que la administración pública sabe qué perfil de personas va a vivir en ellas. Que pues, seguramente vayan a estar hipotecadas, y entonces son gente vulnerable y pues igual un poco más parada que quienes igual estamos sin esa hipoteca o mucho peor. Bueno. Entonces, muchas veces se ha utilizado para controlar el tipo de gente que hay en determinados barrios y para subir el precio del suelo, bien de esos barrios o bien del entramado que queda entre esas viviendas sociales, públicas en propiedad y la ciudad consolidada, ¿no? Pues porque al fin y al cabo a la gente que compraba vivienda libre, pues igual se le hace más atractivo vivir en un lugar que ya está más o menos consolidado, que tiene viviendas alrededor y que sabe que esa gente más o menos sabemos cómo se comporta, ¿no? Entonces, desde la administración se ha utilizado muchas veces en términos urbanísticos, no es una norma escrita, esto se hacía y es una lectura que hacemos, no es algo que ellos hicieran explícito. Pero bueno, para controlar un poco el reparto de la sociedad en nuestras ciudades. Y no conozco Bilbao, pero bueno, no sé si en Orcharcoaga están vendiendo ahora viviendas públicas y antes no vendían, ¿no? Sí. Hasta hace cosa de 3-4 años empezaron a venderlas. Y en San Adrián, y las que tenían también en el Casco Viejo, en varias zonas de Bilbao. Tenía el ayuntamiento un montón de viviendas municipales que las ha vendido. Yo no, vuelvo y repito, no conozco el contexto, pero bueno, hay un proceso que se llama de gentrificación, que consiste básicamente en dejar degradarse socialmente una zona, o social o económicamente una zona, para luego echar a la población local y promover políticas que introduzcan a gente con mayor capacidad económica. Yo no sé si será el caso, pero bueno, puede serlo tal y como lo pintáis. ¿Alguna intervención? Sí, yo quería preguntarle a Begoña. Bueno, es que yo estoy muy contento con lo de la sentencia europea, pero es que hoy mismo el Tribunal Supremo de aquí, por el tema de cláusulas abusivas, ha dicho que sí, que las cláusulas abusivas son ilegales, pero que no se pueden reclamar retroacción de marcha atrás. O sea, que... Eso es el resumen que han hecho en prensa, que como siempre las oficinas de información son más bien desinformación, porque lo que interesa ahora es crear un espíritu de que bueno, tampoco lo hemos hecho tan mal y no estamos metiendo tanto la pata durante tantos años. El Tribunal Supremo lo que ha dicho hoy es que ha reconocido que las cláusulas suelo es una cláusula abusiva, pero siempre y cuando no se detecte que no ha sido clara. Yo habré leído en estos últimos tiempos como más de 200 escrituras de hipoteca y yo no he visto ninguna en la que te ponga cláusula 38, esta hipoteca tiene cláusula suelo, jamás. O sea, te pone una parrafada de 2 folios en los cuales te utilizan un lenguaje de lo más técnico que al final tienes que hacer un máster para saber qué coño estaba diciendo ahí. O sea, porque no lo dicen. El tipo de referencia que puede aumentar no sé qué, no sé cuánto, y al final de toda la parrafada te dice, no podrá ser inferior a tanto. O no podrá, o sea, nunca te dicen cláusula suelo, cláusula techo. Jamás en una escritura. Te ponen, te lo adornan de forma que eso. Pero es que es más, muchos de nosotros cuando hicimos en nuestro día una hipoteca, antes en el banco tú negociabas y decías, a ver, ¿cuánto voy a pedir? Tanto. ¿Y a cuál tiempo de interés el primer año? Tanto. ¿Y el resto de años? Tanto. El Euribor más esto. ¿Y cuántos años voy a estar pagando? Y estos avalistas. Y esto es lo que tú negociabas, entre comillas, con el banco. Pero es que luego ibas a la notaría y te encontrabas con una escritura de 4,5 kilos. Que parecía que habías parido. Diciendo, bueno, yo estoy aquí en el banco, he hablado de 4 cositas, de lo que me van a cobrar de comisión de cancelación, de comisión de apertura y poco más. Y aquí me están dando una escritura que, hostia, necesito un carricoche para llevármela. Bueno, pues todo eso que nos metían y que no nos habían dicho en el banco son cláusulas abusivas.
Entre ellas, cláusula suelo y todas las que os he comentado antes. Y luego una curiosidad que le estaba comentando al compañero con respecto a la vivienda de protección oficial. El jugador de fútbol Yeste, que algunos sabréis quién es, tiene una vivienda de protección oficial de la época en la que trabajaba, que estaba jugando en el Baskonia. Cosas tan absurdas como personas que nos pueden doblar y no doblar, y duplicar nuestro... Bueno, que su sueldo 1000 veces mayor que el nuestro, pues tiene una vivienda de protección oficial, mientras que muchos de nosotros no tenemos derecho a tener pues ni siquiera una vivienda. Un político que todos conocemos también, Dimas Añudo, tenía una vivienda de protección oficial en Ventasarra cuando era concejal del Ayuntamiento de Bilbao. Vivía en Ocharcuaga, se fue a Ocharcuaga y cogió una protección oficial siendo concejal del Ayuntamiento de Bilbao. Ese tipo de absurdos desafortunadamente los ha habido muchos. Si se hubieran hecho políticas de alquiler en los cuales se revisa también tu situación adquisitiva, evidentemente no nos encontraríamos con este problema. Lo único, el tema de la retroactividad que te ha preguntado... No, yo entiendo en principio que sí son retroactivas. Lo que él está diciendo, de todas formas, es que en tema bancario, todas las demandas que se presentan por cláusulas abusivas o lo que sea, solamente son aplicables a aquel que presenta la demanda. Entonces, y a ese, de hecho, ya hay un montón de sentencias que entienden que cuando tú denuncias una cláusula abusiva, es abusiva desde el momento que se te ha aplicado, no desde el momento que hay sentencia, sino desde el momento que se firma y esa cláusula es ilegal, si se reconoce. Entonces, el tribunal lo que pasa es que... ¿Qué tengo zapato? Los medios de comunicación, esto es la parte de Lo que pasa es que, pues eso, los medios de comunicación están al servicio de quien están, y lo que les interesa es que tengamos parte de la noticia y solamente muy sesgada. El titular luego no era, el titular no era eso, el titular era eso, pero que no iba a ser retroactivo. Que no iba a ser retroactivo. Que reconociese que efectivamente había una cláusula, que era a partir del momento que te reconocían la cláusula. Pues hay un montón de jurisprudencia y hay un montón de compañeros a los cuales ya les han devuelto dinero por cláusulas abusivas y por cláusulas suelo. Efectivamente, poco antes habían hablado de una sentencia en la que el juez no solamente obligaba a devolver, sino a pagar las costas al banco. Sí, sí. Pues a paso seguido salía la noticia de que, aunque se reconozca que sean legales, que no todas las leyes van a ser ilegales, la que se reconozca que es ilegal va a ser desde el momento que se reconozca hacia adelante, nunca para atrás. La legislación es muy clara. La legislación es muy clara y dice que se tiene que retornar al momento en que se produce el daño. Y el momento que se produce el daño es el momento que tú tienes una cláusula suelo, que tú tenías que haber pagado menos del 3,5% o del 3% y sin embargo has seguido pagando por encima de esa cantidad. Una cosa, me imagino que bueno, fruto de toda la presión ha venido la sentencia del Tribunal Supremo, luego también se presentó una iniciativa legislativa popular con miles de firmas, cientos de miles de firmas parece. Quiero decir que en este momento todo el movimiento pues, en pro del derecho a la vivienda supongo que se encuentra un poco en una encrucijada, ¿no? Parece que las vías institucionales empieza a salir el sol, como quien dice, aunque claro, luego también la lectura que ha hecho el compañero de preocupación pues también es cierto de que tenemos mucho que desconfiar también de todo lo que viene, pero sí que se está extendiendo una idea como que se van a empezar a parar los desahucios. Eso es cierto, realmente se van a parar los desahucios. El movimiento antidesahucios, ¿qué posturas va a llevar adelante? Todas estas reformas, esta sentencia, ¿en qué se puede plasmar? El gobierno va a esperar 10 años en la legislación. La iniciativa legislativa, esa, ¿qué virtualidad tiene realmente? Es que digamos que estamos en un momento de cambio, ¿no? No se sabe muy bien qué. Vamos a ver, los gobiernos ninguno se ha movido si no ha tenido detrás una presión social. Como ha dicho bien Igor, aquí los gobiernos siempre van a la zaga de lo que hace la sociedad y se tiene que ver muy empujada por la sociedad para empezar a caminar. De hecho, la primera reforma que hacen en este país han sido, pues en cuanto ven que las plataformas y la gente se está empezando a movilizar, está saliendo los medios, gente que se opone, gente que se pone en medio para que no le quiten la vivienda. Cuando hay esa presión es cuando ya con eso empiezan a decir,
Bueno, pues en vez de que se quede el banco con tu vivienda por el precio que le dé la gana, que se la quede por el 60%. Luego te dicen, bueno, pues ahora que haya un decálogo de buenas prácticas, que de buenas prácticas se lo han pasado por donde yo me cuento. Luego que haga una moratoria, pero para aquellos que prácticamente tengan que ir a Lourdes porque es que no entra ni Cristo, pero bueno. Entonces van haciendo pinceladas, pequeños lavados de cara, para ver si la sociedad, porque quieras o no, lo que hoy el 90% de la sociedad es lo que le dicen sus medios de comunicación. Entonces te van lavando la cara y mucha gente se va pensando que, bueno, Kutxabank ha sacado un comunicado, sacó en su momento un comunicado diciendo que no iba a desahuciar a más gente. Pues lo siento, pero en Vizcaya desde que sacó ese comunicado ha desahuciado casi a 100 personas, a 100 familias. Pues no sé, igual habría el medio de comunicación que sacó eso, tendría que hacer una rectificación y decir, estos señores mintieron a la cara. Pues con respecto a la ILP, nosotros cuando presentamos la ILP siempre decimos que es un consenso, unas peticiones de mínimos. No es la panacea, no es la solución, pero es por lo menos el parche inmediato que necesitan los afectados. Es decir, que si a mí me quitan la vivienda, se la quede el banco y no quede endeudado de por vida, porque si quedo endeudado de por vida no voy a volver a poder trabajar, porque en cuanto vuelva a trabajar se van a quedar con mi nómina. No voy a poder tener una vivienda jamás, no voy a poder aceptar una herencia, no voy a poder pedir un crédito para nada porque voy a estar en el fichero APIS de morosos. O sea, me obligan a la exclusión social. Nosotros tenemos en la plataforma gente que ha perdido su vivienda, que ha intentado suicidarse, con la familia en psiquiatras. O sea, es que es la destrucción física y moral de una familia. Y evidentemente eso no puede ser. Con lo cual decimos, por lo menos, ya que le haces la puñeta de quitarle la vivienda, no le sigas atosigando de por vida. Quédate con la vivienda y déjale en paz, primero. Segundo, las moratorias, porque no todo el mundo, si yo ya tengo pagada parte de mi vivienda, pues igual me interesa una moratoria para ver si esto se soluciona un poco y encuentro una solución. Y tercero, alquiler social por un máximo del 70% de los ingresos, siempre en las viviendas que han sido, en este caso para mí que han sido ocupadas por los bancos, y yo plantearía la ocupación en las viviendas, de hecho ya tenemos dos que han ocupado viviendas de bancos, porque es pura especulación. Se está quedando con las viviendas para quedárselas, sin más, las tienen vacías, ni siquiera las inscriben en el registro, de forma que es que la contribución le sigue viniendo al pobre que le han dejado en la calle. O sea, tuvimos que hacer un escrito a Hacienda pidiendo que no nos cobrasen las plusvalías. Porque es que encima tenían el morro de decirnos, no, mire, el banco se ha quedado con su casa por el 60% de tasación, pero usted ha tenido un enriquecimiento. Porque claro, se supone que cuando tú vendes una vivienda, si no utilizas ese dinero para comprar otra vivienda habitual, se supone que ese dinero es incremento patrimonial. Y nos venían dice, oiga señores, que tiene ustedes que pagar. Y digo, ¿pero qué me está diciendo usted? O sea, ¿qué pasa? ¿Que tenemos que venir a las plataformas a decirles algo tan lógico como que el banco se ha quedado con mi casa y me ha dejado en la puñetera calle debajo de un puente? ¿Para que usted no me cobre esto? ¿Les tenemos que hacer un escrito a los ayuntamientos para que no me cobren plusvalía? Mira, ¿es tan absurdo como eso? O sea, se tienen que organizar movimientos sociales, porque ningún ayuntamiento, ninguna institución lo ha hecho. Ha tenido que ser la ciudadanía la que se organice para poder demostrarles, señores, es que están haciendo ustedes una ilegalidad. No, están ustedes haciendo lo que decimos nosotros, un genocidio financiero. Nos están obligando a la exclusión social. Pero eso lo ha hecho todo, no los afectados, toda la sociedad. O sea, la gente que sale a las manifestaciones, a las concentraciones, no son todos afectados. Los que estamos en las plataformas, no todos son afectados. Muchos de nosotros somos voluntarios que decidimos echar una mano en algo que nos parece de cajón de madera. Es que es el derecho a la vivienda, no a la propiedad, a la vivienda, a que yo tenga un techo. Y que es que además la Constitución me lo reconoce. Me está diciendo que me tienen que dar una vivienda, que yo tengo derecho a estar en un sitio, que yo no puedo vivir bajo un puente. Pero es más, hay creo que es una disposición que entra ahora en vigor en mayo, porque hace años el gobierno español tuvo la poca idea, porque no pensaron en un futuro, de firmar un protocolo de forma en el cual se garantizaba por parte del Estado la vivienda. De forma que si a ti te echaban de tu casa o no tenías dónde ir, el gobierno te tenía que proporcionar la vivienda. Bueno, ese protocolo lo tenían que firmar, creo que eran 8 países, pues hasta ahora, en casi 10 años, no lo habían firmado casi ninguno. Ahora acaba de firmar el último país y a partir de mayo entra en vigor. Con lo cual, en cumplimiento de ese protocolo, el Estado español tendrá obligación de que toda persona tenga una vivienda. No sé cómo se va a ingeniar,
Yo le propongo que empiece a expropiar todas las viviendas que se ha quedado la banca y que la empiece a poner como al parque público de vivienda. Antes comentabas, estamos en un estado capitalista, pero el estado español es capitalista, el vasco es capitalista y aquí es lo único que les ha interesado a todos, sean del color que sea, ha sido embolsarse sus pelas y especular. Los ciudadanos les hemos importado un carajo. Y les seguimos importando un carajo, porque si realmente quisiesen hacer algo, sabiendo que ha habido suicidios, de aquí 2, sabiendo que ha habido familias que se han quedado en la calle, hubieran hecho algo desde el principio. No les ha interesado. Y la opinión pública, salvo cuando ven el sillón con el que están sentados, cuando lo ven peligrar, es cuando entonces se empiezan a poner las pilas y empiezan a hacer algo. Normalmente un pasito así, cuando nosotros les pedimos un pasito así, que es pequeño todavía, que sigue siendo pasito, pero solo le estamos pidiendo a ellos esto, pero ellos están dando esto. Y si pueden, nos engañarán. Pero para eso estamos las plataformas, para eso estamos la ciudadanía, para denunciarles y decir, señores, no. Nosotros en la manifestación llevamos en la última una pancarta de muchos peces pequeñitos en forma de pez comiéndose un pez grande. Y eso lo que significa es que entre todos podemos, y entre todos, por pequeños que sean, podemos con ellos. Y creo que tenemos que ir en esa línea. Yo no quería preguntar porque veo que es demasiado interesante, pero ya me anima. A ver, he oído las noticias y la verdad es que es de todo respeto y de admirar lo que estáis diciendo. Lo tuyo ya no estoy tan de acuerdo, pero en fin, vamos a ver. Yo también he escuchado las noticias, por ejemplo, decían que todas las personas no son aceptadas, gracias a Dios, por los desahucios, y también que, suponiendo que se aceptara el copago, o sea, la entrega de la vivienda y la liquidación total de la deuda, esto repercutiría a la banca unas pérdidas tan enormes. Bueno, yo lo he escuchado, porque me respeto, Dios no quiera que me lo inventaría yo, y sería todo mentira. Lo mejor de todo sería que me lo inventara yo y ya está, ¿no? Y ya está, y se acabó el tema. Pero el tema era que decían estas personas que iban a tener, bueno, lo decía una persona, eso, que representa, que iban a tener las deudas tan terribles como de 400.000 millones de euros, era la cifra. Y entonces repercutía ya absolutamente sobre la persona joven o no joven, quien fuera a pedir un crédito. Iba a ser tan severo que quería decir que a lo mejor ni se le iban a conceder a nadie, porque ya la manera que se lo proponía las noticias, entonces eso que hay de verdad, si es cierto que puede suceder, o especulan como una amenaza contra lo que van a tener que hacer, o que repercusión otra hay sobre la campaña de ciudadanía. Desinformación. Directamente, es otra campaña de desinformación. Ellos lo que dicen es, primero, si se acepta la acción en pago no se podrían dar créditos. Pregunta, ¿se están dando créditos? Porque desde que empezó la crisis, aquí los créditos los dan con cuentagotas. Primer punto. Segundo punto, es que claro, la acción en pago no puede ser porque entonces tendríamos que dar créditos por debajo, y eso me lo ha dicho uno en el banco esta mañana, por debajo del 50%. Lo siento, en Europa se están dando créditos por el 80% del valor de tasación. Y se adjudican la casa por el 80% del valor de tasación. Y no hay ningún problema, pero lo hay en Europa, lo hay en Estados Unidos, lo hay en Uruguay, lo hay en prácticamente la mayoría de los países de Iberoamérica. Que no pueden decir que es que sean, últimamente sí están siendo la repanocha comparados con nosotros, porque esto parece una república habanera. O sea, es totalmente mentira. Pero es que además, el 83% de los inmuebles que se han quedado los bancos proceden de promotoras, inmobiliarias, constructoras. Y esos han cogido, se los han dejado y han dicho, ahí te lo quedas, te ves muy buenas, y me lavo las manos. Y muchos de ellos son esqueletos directamente. Y lo que nos están quitando a nosotros son viviendas utilizables. Viviendas que en un momento determinado pueden volver a vender o ponerlas en alquiler. Es decir, lo nuestro, lo que nos están quitando a las familias, realmente sí es un bien que puede generar riqueza. Lo que les han quitado a los constructores, o con lo que se han quedado con los constructores, eso no genera ninguna riqueza. Porque son viviendas a medio construir, esqueletos o incluso terrenos. En Santurtzi, que yo soy de Santurtzi, decidieron que había una zona que había que reurbanizarlo, y había casitas pequeñitas. Y había de todo, desde familias mayores que ya tenían su casa pagada, parejas jóvenes que habían comprado una casita con su hipoteca. Bueno, teóricamente iban a construir. Les han tirado las casas, han hipotecado el terreno, no les han construido, no les pagan absolutamente nada, y estos señores encima del ayuntamiento les piden IBI. No tienen casa, y muchos de ellos están pagando una hipoteca de algo que no existe. Se ha pedido a los bancos una moratoria, porque primero pedimos una carencia, pedimos una quita, pedimos de todo, y se han denegado. O sea, están pagando una hipoteca de un bien que no existe, pero que tienen que seguir pagando, porque si no les ejecutan ya no a ellos, que no hay vivienda, sino a sus padres, que son avalistas.
O sea, este país es así de absurdo. Y vas a las instituciones, yo no tengo la culpa, yo no le obligué a firmar. Usted me cambió el plan urbanístico y me dijo que mi casa estaba fuera del plan de ordenación. ¿Cómo que no me obligó usted a vender? No me quedo más narices porque usted me dijo que no podía hacerme una sola obra en mi casa. Y que la única solución que tenía era venderla para hacer una permuta por otra vivienda nueva. Y me he quedado en la calle. Pero es que a los poderes públicos no les importa. Y la banca, yo lo siento mucho, pero es que los que estamos pagando la deuda de la banca somos nosotros. Y los que estamos pagando los intereses somos nosotros. ¿Alguien nos ha preguntado, alguno de ustedes les han preguntado, a mí por lo menos no, si queríamos pagar esa deuda de la banca? Si queríamos pagar todos los desmanes que han hecho, si queremos pagar la tontería que hicieron con las preferentes, no. Si queremos pagar esas indemnizaciones millonarias que se están cobrando, en vez de que les yo es que lo siento, a eso sí que les aplicaba yo la reforma laboral. O sea, ya ni siquiera les pagaba los 20 días por año trabajaba, les consideraba inútiles y les despedía sin indemnización alguna. Y sin embargo les dan indemnizaciones millonarias. O sea, están destruyendo el país, están creando Bankia, Caja Madrid, Caja del Mediterráneo, y se llevan unas indemnizaciones millonarias. Y luego me van a decir a mí, después de que estos señores se llevan una millonada del copón, me van a decir a mí que porque se quede con la vivienda por el 80% o que hay una dación en pago, voy a destruir el sistema bancario. Hombre, que haga una amnistía fiscal y que la gente que tiene el dinero fuera resulta que no paga un duro por traerlo a España. Que tengamos un señor que fue tesorero de un partido que está en el poder y que diga que tiene 38 millones de euros de lo que le ha ido sisando, y que la mujer que no ha trabajado jamás resulta que lo que ahorraba de la compra tenía 11 millones de euros en el banco. Hombre, mi marido me ha llamado manirrota. Así de claro, me dicen, vamos a ver, tú que eres tan organizada como no has sido capaz de ahorrar 11 millones de euros de la compra, cuando esta mujer que encima trabajando, cuando esta mujer así por las bravas ha ahorrado 11 millones. Es que lo siento, vamos a tener un concepto, todas las amas de casa del copón. A mí que no me engañen con eso de que los que nos cargamos el sistema financiero somos nosotros. ¿Me entienden? Yo es un poco hablando, a ver, se está hablando aquí de soluciones y así, pero igual se está hablando de soluciones más a medio y a largo plazo. O sea, el hecho de las labores de las instituciones que se ven forzadas a salar o el sector financiero. Luego el problema, como dice un amigo del barrio, es Manolo y Josu, que viven el día a día y hoy en día están pasando mal. Entonces, ¿qué alternativas? Porque bueno, la oficina de ocupación sí que ha mostrado alternativas plausibles, ¿no? El hecho de entrar a ocupar, a esa gente que no se atreve a dar igual ese paso porque lo ve de otra forma, no entra dentro de su ética, como lo que vais a ver, que otras alternativas se puede dar desde otros movimientos o desde el movimiento social, así a corto plazo. Es que nosotros solo tratamos tema de ejecuciones hipotecarias y la respuesta que nosotros le damos es siempre la lucha frontal contra el banco por entender que es que ha abusado de nosotros y de nuestra confianza, que nos ha tratado como amigos cuando íbamos a pedir el préstamo, pero como enemigos cuando ha habido que reclamarlo. Entonces, la solución, pues, directamente, yo estoy con Igor, yo soy partidaria de la ocupación de todas las viviendas que han sido, yo suelo decir, expropiadas, no subastadas y adjudicadas al banco. Yo digo que directamente el banco las ha expropiado. Y yo todas esas viviendas, yo soy partidaria de la ocupación. Pero ya digo, lo nuestro es más desde el punto de vista qué hacemos con una persona que va a perder su vivienda y cuál es el tratamiento que nosotros le damos. Negociación con el banco, vía judicial, paralización de los desahucios y recuperación de las viviendas que han sido ejecutados en base a una norma ilegal. Sí, bueno, respecto a lo que ha comentado el compañero de instituciones, gobiernos están en una encrucijada, yo creo que nosotros estamos en una encrucijada y estamos en una encrucijada muy seria de qué tipo de futuro vamos a dejar a los que vienen por detrás. Mi generación es la primera generación que va, se dice, ¿no? Pero es que es verdad, o sea, es la generación que va a vivir peor que su aire y que su ama. Eso hay que marcarlo dentro de un contexto global de ataque directo del capitalismo a todo lo que lo ponga un poco en cuestión, a nivel de todo. El tema de la vivienda es una de las patas, laboral, etcétera. Migraciones de todo tipo. Toda presión es poca, la ocupación es un tipo de presión. Quizá no sea la solución, pero desde luego vale para poner en tela de juicio varias cosas. Vale para poner en tela de juicio que haya multipropietarios que especulan con sus viviendas.
vale para ponerte el juicio, vale para que yo esté hablando ahora y lo esté compartiendo con vosotros y luego igual vosotros en casa le deis un par de vueltas, ¿no? Algunos más, otros menos, no lo sé. Pero desde luego, la encrucijada nos encontramos yo creo que nosotros y nosotras. ¿Qué tipo de futuro vamos a dejar a los que vienen por detrás? O los que sois un poco más mayores, ¿cómo nos dejáis a nosotros? Pero yo desde luego lo veo muy negro, es decir, a nivel de todo, de cualquier ámbito y cualquier faceta de nuestras vidas, sea laboral, sea tema vivienda y tema demás. Simplemente la lucha de clases se está agudizando hasta un punto que no sabemos hacia dónde va a ir, pero es así. Entonces, pues activación y toda aportación que se pueda hacer a cualquier nivel será bien recibida en cualquier ámbito, sea a nivel de lo que sea. Entonces, con esto quiero decir que la ocupación es simplemente una pequeña pata que tienes a la mesa junto con otras muchas. No vengo a dar aquí la ocupación como solución a las cosas o el problema de las cosas de la gente, pero bueno, parece que ahora mucha gente es válida, es útil y pone en cuestión de entrada de juicio varias cosas, por lo tanto, parece que a mucha gente le merece la pena. Un poco por comentar también, porque a mucha gente la ocupación pues igual les resulta un poco extraña o así. Yo creo, bueno, por lo menos mi visión es que esa ocupación viene también de unas políticas que han impulsado esa vivienda vacía. El hecho de considerar la vivienda como un bien de mercado ha hecho que se pongan en marcha determinadas actuaciones que promueven que haya vivienda vacía. O sea, no es solo que exista ahí, pues, bueno, porque alguien no quiere utilizar la casa o esté en los bancos, lo que sea. Es que desde las instituciones se ha impulsado. Y de hecho, la manera en la que se calcula la necesidad de vivienda para un plan urbanístico incluye, bueno, tú haces una serie de cálculos que, bueno, más o menos puedes estar más o menos de acuerdo en cómo calculan esa necesidad, cómo le aplican unos coeficientes de ponderación para considerar más viviendas en cuanto a determinados factores, pero cuando ha llegado ya un número, cogen y dicen, bueno, y a esto le sumamos el 10% porque consideramos que hay un 10% de vivienda vacía en nuestro contexto social, entonces vamos a hacer el 10% más de viviendas para que ese 10% esté vacío y el resto podamos utilizarlo en otras cosas. Y además, bueno, pues todo lo político, que la propiedad privada pues sea sagrada y toda esa historia. Entonces, bueno, quiero decir que a algunos no les entra mucho en el esquema lo de la ocupación, pero en realidad parece como que la administración no te diga, mira, tienes aquí las viviendas vacías para que hagan lo que quieras. Y un poco en relación a lo de las administraciones, que parece que hay algunos claros y tal, yo desconozco la ley hipotecaria así tan en profundidad, pero lo que es el proyecto de ley de vivienda que se hizo en su momento, del cual la nota de prensa era preciosa, claro, cuando te lees el proyecto realmente ves cómo, o sea, todo lo que te cuentan al final son mentiras. Y nosotros, bueno, hacíamos una lectura de 3 mentiras básicas de aquel proyecto. En primer lugar, decían que el derecho a la vivienda se convertía en un derecho subjetivo, es decir, que toda la población teníamos derecho a reclamárselo a la administración. En segundo lugar, decían que iban a meter mano en las viviendas vacías, cosa que no hacían en otras legislaciones. Y en tercer lugar, decían que la vivienda en propiedad, o sea, que la vivienda pública tenía que ser en alquiler, o sobre todo en alquiler, entonces que la vivienda en propiedad se iba a tener que autofinanciar. Bueno, pues de esas 3, lo primero que hicieron fue normativizar quién podía acceder reclamar en su derecho a la vivienda, y eran tan estrictas en nuestro contexto esas condiciones que solo 1080 unidades convivenciales en el momento actual, o sea, y durante 4 años podían solicitar ese derecho. En el primer año de aplicación de la ley, no sé si eran 400 y pico unidades, o sea, nada en nuestro contexto. En segundo lugar, decían que se podía aplicar una tasa a las viviendas vacías, que bueno, ellos cuantificaban, ponían las condiciones que tenía que cumplir una vivienda para ser considerada vacía, y al final de todo ponía, tendrán que pagar esta tasa o lo que sea, todas las viviendas vacías, menos aquellas que se mantengan en oferta de venta o alquiler a precios de mercado. Bueno, si me ofreces la vivienda a 300.000 euros, pues es que ni nadie fiscalizaba que esa vivienda realmente estuviera en venta, es decir, que si le ofrecías el dinero te la fueran a vender, ni nadie fiscalizaba el nivel de precio. Y en tercer lugar, en cuanto a lo de la vivienda, que la vivienda en propiedad tenía que autofinanciarse,
la medida estrella de ese proyecto de ley es el Fondo de Garantía y Compensación, específicamente destinado a la vivienda en propiedad, a financiar pues unas diferencias de precios que establecían ellas para la vivienda en propiedad, para asegurar los ingresos de las promotoras, básicamente. Y además al Fondo de Garantía le pasaban parte de las fianzas que poníamos la gente que estamos en alquiler. Entonces, bueno, hay que decir, a veces las notas de prensa y los claroscuros los claros que vemos en prensa, pues en realidad cuando te lees el artículo 54 no son tantos.